Bendiga. Amén. A todos nos gustan las historias de amor, ¿verdad? Amén. A todos nos gusta escuchar una buena historia de amor. Creo que cuando los abuelos se acercaban a nosotros contándonos cómo el abuelo conoció a la abuela, es algo que inmediatamente capta nuestra atención. Y creo que ese es como el secreto del éxito de las telenovelas. Las telenovelas por lo general son historias de amor. Y a la gente eso le cautiva, nos gusta, nos encantan las historias de amor. En 1996, aquí en Colombia, fue muy exitosa una telenovela que se llamaba Café con aroma de mujer. Fue tan exitosa que hasta el año pasado sacaron una nueva versión. Y es que es una historia bonita, una historia que pues yo no la vi en ese tiempo, ni ahora tampoco, pero conozco de qué trata. Es una historia de una mujer trabajadora que trabaja en los cafetales en nuestro país. ¿Quiénes aquí han recolectado café alguna vez? Bastantes. Es un trabajo pesado, ¿verdad? Es un trabajo fuerte, es un trabajo duro. Y esta mujer es una recolectora de café, pues, de un origen de pobreza, una mujer de escasos recursos, y al final termina enamorada entonces de uno de estos dueños, de los herederos de los cafetales, y es una historia bien llamativa. Les menciono esto porque la historia que vamos a ver hoy es una historia similar, quizás está basada la telenovela en esto, ¿no? Que vas a ver. Vamos al libro de Ruth, capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo, por favor, vamos a ponernos de pie mientras leemos la Sagrada Escritura. Ruth, capítulo 2, desde el versículo 1 dice: Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita, que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo, que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: Ven aquí, come el pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: Que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo a su suegra: ¿Dónde has espigado hoy, y dónde has trabajado?
bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Padre Celestial, muchas gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, Padre bueno, porque tu palabra, Señor, nos habla. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra tiene ese poder magnífico, Señor, de que aunque se escribió hace tanto tiempo, Señor, la leemos y es tan actual, Señor, y aún nos habla del futuro. Te damos las gracias, Padre Celestial, también por tu Santo Espíritu, que es quien nos enseña y quien nos muestra, Señor, lo que tu palabra quiere decir, lo que tu palabra enseña. Muchas gracias, Padre Celestial, por la iglesia, donde crecemos y nos edificamos mutuamente. Ahora, Padre bendito, en tus manos encomendamos el tiempo de la meditación en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener oídos que anhelen tu palabra. Como decía mi hermano Juan, Señor, no solamente para tener conocimiento, sino para ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dejar descansar un poco al profeta Amós. Este libro de Ruth, incluso los críticos, la alta crítica, han llegado a la conclusión de que es una perla de la literatura, y es que es una historia preciosa. En lugar de ponernos a ver novelas, deberíamos ponernos más bien a leer historias como la de Ruth. Es una historia muy preciosa, como acabamos de leer, y para que entremos un poco como en el contexto de lo que leímos hoy, en el capítulo 1, dice el versículo 1 que esta historia ocurrió en un tiempo muy difícil en la nación de Israel, que fue en la época de los jueces. Que si nos devolvemos una hoja, el último versículo de Jueces termina de la siguiente manera. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Israel estaba en un completo desorden en esta época. De hecho, como lo hemos dicho en varias oportunidades, el libro de los Jueces se puede resumir en 4 palabras: pecado, opresión, arrepentimiento, liberación. El pueblo pecaba, ellos se arrepentían, Dios los oprimía con alguno de los pueblos, ellos se arrepentían y Dios levantaba un juez. Esa era la época en que se desarrolla esta bonita historia. Una época difícil, porque no había liderazgo. Y sabemos que un pueblo, una iglesia donde no hay un liderazgo, pues fácilmente se hace lo que bien le parece a cada uno y no hay quien ponga orden. Y es sinceramente una tragedia cuando no hay un liderazgo. Y esta era la época pues entonces en Israel, y especialmente se desarrolla en lo que es Belén. Esta familia, un hombre llamado Elimelech, tenía a su esposa llamada Noemí. Ellos tenían 2 hijos, Malón y Kelión, unos nombres para que no le vayan a poner a sus hijos o a sus nietos. Qué nombres tan feos. Malón y Kelión. Y lo que pasa es que en medio de los juicios que Dios envió a Israel hubo una hambruna. Y lo que hicieron ellos fue, en lugar de arrepentirse, como hemos visto allá en el profeta Amós, en lugar de recibir ese llamado de atención de Dios, lo que hicieron ellos fue que se fueron para Moab. Fue una muy mala decisión, porque allá pasaron cosas tremendas. Se murió Elimelech, los hijos de Noemí consiguieron sus esposas y después murieron también los 2 muchachos. Y el capítulo 1 concluye con unas palabras de Noemí. Ella regresa con sus 2 hijas, con sus 2 nueras, pero una de ellas, ella les dice después, devuélvanse a sus padres, yo ya no tengo hijos para que ustedes se casen. Orfa se fue, sin embargo Ruth sí tomó la decisión
debe quedarse con ella. Me gusta mucho la determinación de Ruth cuando dice en el versículo 16, no me rogues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Era una mujer determinada, esta mujer Ruth. Una mujer que tomaba sus decisiones y se mantenía en ellas. Y le dijo a ella, tu Dios será mi Dios. Ella ya había escuchado mucho sobre el Dios de Israel. Y distaba mucho de lo que eran los dioses de Moab, que eran unos dioses crueles. Unas imágenes donde era un dios allá en Moab, donde ofrecían a los bebés a estos dioses. Era una estatua grande con una boca grande y le echaban fuego y lanzaban a sus hijos ofreciéndolo a estos dioses. Y eran los dioses de Moab muy diferentes al Dios de Israel. Por eso también Ruth le dice a ella, tu Dios será mi Dios. Yo quiero tener cerca a ese Dios del que los judíos hablan. Y entonces dice la Biblia que Noemí la vio tan resuelta que no le dijo más. Y entonces fueron las dos y volvieron a Belén porque habían escuchado que Jehová había otra vez enviado pan. De hecho, Belén significa casa de pan. Y este es el contexto, ellas vuelven. Como se dice por ahí, vuelve el perro arrepentido. Ellas volvieron allá, a la ciudad de Belén. Se había ido con un esposo, se había ido con 2 hijos, se había ido con sus pertenencias y volvió solamente con una nuera, y las puedo casi que imaginar arrastrando sus pies al llegar allá a Belén. Ella le dice en el versículo 20 del capítulo 1, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, sabiendo que habían sido consecuencias de las decisiones que ellos tomaron. Pero este es el contexto. Ellas ya entonces llegan allá a Belén y empieza esta historia preciosa, esta historia tan bonita. Y yo creo que las mujeres solteras, todas les gustaría conocer un hombre diligente, un hombre trabajador. Y si por ahí es rico, muchísimo mejor, ¿cierto? Y también a los hombres solteros también les gustaría conocer una joven virtuosa, una joven bonita, una joven diligente. Y es lo que pasa aquí en este encuentro tan precioso. Pero en la medida que vamos viendo el pasaje, vamos a hacer un símil, un paralelo entre lo que es la historia de Ruth y Booz y lo que es la iglesia con el Señor Jesucristo. Vamos a estar mirando esto, porque Ruth, como nosotros, hermanos míos, un día conoció a un hombre que le transformó la vida. ¿Quiénes aquí han conocido a un hombre que les transformó la vida? Amén. Amén. Versículo 1 del capítulo 2, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Esto es muy interesante que lo diga la palabra de Dios, porque en Israel había una ley que era que si una persona, una familia se iba, vendía su tierra, había después una opción de redimir o de recuperar esa tierra. Y ese era un derecho que se daba entre familiares cercanos. Si, por ejemplo, un hermano mío vendía su terreno, se iba, yo, al ser un pariente cercano, tenía la opción de redimir ese terreno. En caso de que él muriera después, yo tendría la primera opción. Esa era la redención o el rescate. Entonces aquí se nos dice en el versículo 1 que Noemí tenía ese pariente, el cual se llamaba Booz. Aquí entra Booz en la escena en el libro de Ruth. Y hay algo precioso, hermanos míos, que dice la Biblia sobre Booz. Y creo que si tenemos esto claro, vamos a entender por qué él sintió simpatía por ella. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 5, cuando habla de la genealogía de nuestro precioso Señor Jesucristo. Dice la Biblia: Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Sí se acuerdan quién fue Rahab? Una ramera de La Jericó. que dejaron el bastón. Un hilito de grana. Un hilito de grana. Esta mujer era una ramera, pero se convirtió al Dios de Israel. Y ella era un testigo maravilloso de lo que Dios hace con los que se acercan a Él. Y era una mujer extranjera,
Y quizás por eso Booz sintió simpatía por ella, porque él sabía que a su madre habían hablado mal de ella porque no era de la nación de Israel, y por eso sintió simpatía por Ruth la Moabita. Él sabía esto, y esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos volviendo otra vez allá a Ruth. Vamos a ver en primer lugar que la iglesia como Ruth debe tener fe. La iglesia como Ruth debe tener fe. Y digo esto porque en el versículo 2 dice que Ruth le dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. ¿Casualidad? Como decía la otra vez, no creo, la soberanía de Dios. Y, hermanos, les digo que la iglesia como Ruth debe tener fe, es porque allá en Romanos nos dice la Biblia que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hoy en día la gente dice ser de fe porque guarda aquí en el bolsillo de atrás una estampita o porque se cuelgan un amuleto, y la gente dice: no, es que yo tengo fe en esto, pero eso no es fe, eso es superstición. Porque la fe bíblica, la fe que nos dice la Biblia, la fe que es la que salva, es una fe que descansa ¿en qué? En la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso lo dice allá Romanos capítulo 10, versículo 17. Y es precioso, hermanos míos, que Ruth conocía la palabra de Dios. Porque mire lo que dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 19. Mandamientos de Dios a la nación de Israel. Él dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Entonces, miremos, hermanos, que Ruth no estaba lanzando un tiro al aire. Ella sabía lo que decía la palabra de Dios. Ella sabía que allá en Israel había un mandamiento para que las personas al cosechar dejaran lo que se fuera quedando para el pobre, para el extranjero, para la viuda. Y ella confiaba que aunque era una época donde cada uno hacía lo que a él le parecía, alguna personita fuera temerosa de Dios y estuviera obedeciendo ese mandamiento. Es una bendita esperanza que no avergüenza. Cuando confiamos en la palabra de Dios, no nos sentimos avergonzados. Entonces ella le dice a Noemí: voy a ir entonces al campo, voy a recoger espigas, confiando en ese mandamiento que ya estaba en la palabra de Dios. Por eso les digo, la iglesia como Ruth debe tener fe, es decir, confiar en la palabra de Dios. Dios cumple su palabra, hermanos míos, y provee para los más vulnerables. Cuán precioso es nuestro Dios. Salmos capítulo 146, versículo 9. Dice la escritura: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Muchos de ustedes ya han escuchado hablar sobre George Mueller, tremendísimo hombre de fe. Me quedo asombrado cada vez que leo algo de su biografía. Y me encanta la historia cuando él, a punta de fe, confiado en pasajes como estos que acabamos de leer, llegó a tener hasta 10,000 niños a su cargo, en varios orfanatos, principalmente en Bristol, en Inglaterra. Y es precioso que todo fue a punta de fe. Este hombre confiaba en Dios de una manera tremenda. Y una mañana se acercaron las mujeres que le ayudaban en la cocina y le dijeron: señor George, no tenemos desayuno para darle a los niños. Y él no se desesperó, ni empezó a hacer llamadas, ni a conseguir prestado. ¿Sabes qué hizo?
Les dijo, vamos a orar. Y empezaron a orar, incluso con los niños. Pero la oración no fue, Señor, te pedimos esto. ¿Sabes qué decía él? Señor, te damos gracias por el desayuno que nos vas a dar esta mañana. Aleluya, lo tomaba por hecho. Y cuando ellos terminan de dar el amén, suena la puerta. Resulta que el lechero se había varado en la puerta, justo al frente de la puerta de ellos. En esas carretas tiradas por caballos se le cayó una llanta. Y el lechero, para que no se dañara ni la leche, ni los quesos, ni todo lo que tenía ahí, tocó la puerta y les dijo, gasten todo lo que tengo aquí. Bendito Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Y la iglesia, como Ruth, debe tener fe, debe confiar en la palabra del Señor. Confiar en su palabra no es dar un salto al vacío, hermanos míos, no lo es. En segundo lugar, la iglesia, como Ruth, conoció a alguien que se interesó por ella. Volvamos ahí al libro de Ruth, desde el versículo 4. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Hermanos, me llama poderosamente la atención. Cada que Booz abre la boca es para bendecir. Y eso es un gran ejemplo para nosotros. Hace 8 días, antes del servicio, estuve allí en la panadería y escuché a una de las muchachas diciéndole a la otra, no ha vuelto el grosero de la iglesia, ¿cierto? Y ella dijo esas palabras, hermanos, y yo sentí dolor. No ha vuelto el grosero de la iglesia, ¿cierto? Y yo sentí mucho dolor, hermanos, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que las palabras que nosotros decimos no solamente van a afectar ni van a mostrar lo que nosotros somos, estamos afectando el nombre de toda la iglesia. Así es. Y por ende el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Yo no quería escuchar más, ni quería saber, ni quiero saber quién es el grosero de la iglesia. Que la idea no es chismear sobre esto. Pero la idea sí es que nos examinemos, hermanos míos, y que nos demos cuenta que cada acción, cada palabra que nosotros digamos, tiene consecuencias. Miremos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, hermanos. Que una persona sea grosera o altanera con nosotros no nos da a nosotros la libertad de responderle de la misma manera. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, nos jactamos de pronto de que no estamos viviendo en un pecado grave. De pronto no estamos en fornicación, de pronto no estamos bebiendo. Pero si somos mal hablados, estamos destruyendo la obra del Señor Jesucristo y deshonrando su santísimo nombre. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, hermanos. Vamos a pedirle perdón por eso y después continuamos, ¿sí? Padre Celestial, te ruego, Señor, que por favor nos perdone, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces somos tan ligeros para hablar, Señor. Muchas veces, Señor, decimos palabras sin pensar, Señor. Sin saber que cargamos, Señor, la gran responsabilidad
de ser, Padre bueno, sal y luz en el mundo. Perdónanos, Señor, ayúdanos a obedecer este mandamiento, de que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, Señor. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué gran ejemplo entonces es vos para nosotros. Cada que lo vemos en las Escrituras es bendiciendo. Luego entonces dice el versículo 5, vos dijo a su criado al mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Al parecer le gustó. Yo creo que la vio y dijo, como dirían los argentinos, mamita. Una mujer bonita. ¿Sabes por qué digo que le gustó? Porque mire que él no pregunta quién es esta joven, sino de quién es esta joven. Es decir, ¿está casada esta muchacha? ¿Está casada o está soltera? Lo que se le pregunta a una mujer cuando alguien está interesado. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita, que volvió con Noemí de los campos de Moab. Él entonces indaga, averigua bien quién es esta mujer, se informa y además también ve que es una mujer trabajadora. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Y esto le gustó mucho más a vos, ver a esta mujer, además de bonita, una mujer trabajadora, una mujer calladita, una mujer diligente. Y entonces en el versículo 8 él se decide a ir a hablar con ella. Y dice entonces el versículo 8, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Hermanos, esto es un cuadro precioso del Señor Jesucristo acercándose en gracia a nosotros los pecadores. Si miramos esta pareja, es la más dispareja de todas, desde el punto de vista humano. Él es rico, ella pobre. Él es de Israel, ella es extranjera. Y sabemos que para los judíos los extranjeros eran una abominación. Como nos enseñaba nuestro hermano Antonio hace 8 días, esa palabra misericordia, inclinarse, ponerse al nivel del otro. Y asimismo se acerca vos a ella en gracia. No podía tranquilamente ni siquiera acercarse a ella, sino decirle a sus criados, no quiero extranjeros aquí, me hacen el favor y me los sacan a todos. Pero este hombre en gracia se acerca a ella y le habla y la consuela. Y es un cuadro precioso de nuestro Señor Jesucristo que vemos en Efesios capítulo 2. Nosotros, la iglesia, somos así como Ruth, de esa misma manera, extranjeros. Dice Efesios capítulo 2, vamos a leer algunos versículos solamente. Los invito a que en la casa lean todo el capítulo completo, desde el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, es decir, nosotros, en cuanto a la carne, éramos llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaba Ruth, alejada de los pactos, extranjera, todo la aborrecían, sin esperanza, sin Dios en el mundo, hasta que decidió acercarse al Dios de Israel. Y nosotros somos un cuadro de lo que era Ruth, y Booz es un cuadro precioso de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mira este precioso versículo 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo,
matando en ellas las enemistades. Las personas que aún no han confiado en el Señor Jesucristo. Déjenme decirles que nosotros, la iglesia, somos imperfectos, como lo acabamos de ver con ese caso. Pero el Señor Jesucristo vino a esta tierra, fue a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y en esta mañana queremos rogarle que si aún no lo ha hecho, se arrepienta de sus pecados y confíe que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Aunque Él era como Booz, ni siquiera con su boca pecó, el único en esta tierra, y fue a morir en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos. Y resucitó, murió, derramó su sangre, fue sepultado, y al tercer día resucitó entre los muertos. Y hoy quiere ofrecerte perdón de pecados y vida eterna. Míralo a Él, no nos mires a nosotros, por favor, que te vas a desengañar. Mira al Señor Jesucristo, como dice allá en Isaías. Mírenme a mí y serán salvos todos los términos de la tierra. Mire al Señor Jesucristo y será salvo. Arrepiéntase, que Él mediante la cruz vino a reconciliar a la gente, a usted, con Dios el Padre Celestial. Arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo hoy mismo. En gracia entonces, Booz se acerca a ella como nuestro maravilloso Señor Jesucristo. En gracia, un día se acercó a nosotros. Y Ruth fue muy humilde. En el versículo 10 ella aceptó lo que le estaba ofreciendo Booz. Bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? ¿Para que me reconozcas siendo yo extranjera? Es que precisamente eso es la gracia, algo que no se merece. Y ella dice: ¿por qué he hallado gracia? Y nosotros podemos decir hoy en día: ¿por qué hemos hallado gracia? Y simplemente porque nuestro Dios es amor. Y en su gracia se acercó a nosotros. Respondiendo, Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, que dejando a tu padre y a tu madre la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Las personas que han tenido que salir de su tierra y de su parentela saben lo difícil que es. Es muy difícil dejar la casa. Y ella dejó a sus padres por ir en busca del Dios de Israel. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y aquí me puedo imaginar a Booz también pensando en su madre, como ella, una extranjera, se acercó al Dios de Israel y recibió todas las bendiciones que eso acarreaba. Ella entonces se acerca al Señor y, como dice Juan capítulo 6 versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. Acércate hoy al Señor, que Él no te va a echar fuera. Y Ruth entonces se acerca al Dios de Israel y Booz la consuela con estas maravillosas palabras. Y el versículo 3 es precioso, dice: y ella le dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. Aquí le pregunto, hermano, hermana, cuando usted ve a alguien en necesidad, ¿cómo son sus palabras? ¿De consuelo
O al contrario, como se dice por ahí, al caído caerle. Lo acaba de ajustar usted con otras palabras más hirientes todavía. Vos llegó al corazón de ella. Y ella le dice, ¿por qué has hablado del corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas? Llegó a su corazón, hermanos. Y así el Señor Jesucristo también un día llegó a nuestro corazón. Estamos cansados, estamos desengañados de religiones, desengañados de personas, desengañados de compañeros de trabajo, de compañeros de estudio. Pero un día llegó el Señor Jesucristo y consoló nuestro corazón. Y si el Señor hizo eso con nosotros, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo, hermano. Lo mismo. Llegar al corazón de las personas, preocuparnos por ellas, acercarnos a ellas en gracia, en misericordia, como ese samaritano. Eso es lo que nosotros debemos hacer. El Señor Jesucristo llegó a nuestro corazón y nos dio vida, vida nueva. Y a partir de aquí también va a empezar una vida nueva para Ruth. Una vida abundante, como dice la palabra del Señor. En tercer lugar, la iglesia. Como Ruth tiene un protector y tiene un proveedor. Amén. 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 Tenemos un protector, un proveedor. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio el potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y la dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Hermanos, me recuerda del cuadro cuando el Señor Jesucristo, cuando Abraham, dice la Biblia que vino Dios a él con 2 ángeles. Y la Biblia dice que Abraham era ¿qué? Riquísimo. Tenía muchos siervos. Y él mismo va y pone sus pies en acción y les prepara comida a esos visitantes. Él mismo se pone en acción. Y aquí tenemos un mismo cuadro. Booz también tenía muchísimos siervos, muchísimas siervas, y él mismo le sirvió a ella. Dice el versículo 14 que él le dio del potaje, él mismo le sirvió. Qué precioso, hermanos míos. Y esta mañana también leíamos esos versículos preciosos cuando dice el Señor Jesucristo que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Rey de Reyes, el soberano de los reyes de la tierra, y vino a servirnos a nosotros, hermanos. Qué precioso. Qué precioso, nosotros debemos imitar a nuestro maravilloso Señor Jesucristo, imitar a Booz, imitar a Abraham también de esa manera. Y hay algo precioso también que me llama la atención. No solo es proveedor, sino también es protector. Les dijo que la dejaran, que recogiera espigas, y dijo, y no la avergüencen. ¿Han escuchado hablar del bullying? O del matoneo. Esas 2 palabritas son relativamente nuevas. Pero el matoneo y el bullying en sí han existido siempre, en todas partes. En el colegio, el que se burlan de la muchacha por ser gorda o por ser flaquita, o del muchacho por ser desgarbado, o del pobre, o del rico. Y toda la vida se han burlado así de las personas, y en las fábricas, en las universidades y también en los trabajos, y aquí también se burlaban precisamente de los compañeros de trabajo. Y lo que hace Booz es que la protege. Les dice a ellos que no la avergüencen. En el versículo 9 también dice, yo he mandado que no te molesten,
Qué precioso protector, ¿no? Amén. Y así es nuestro maravilloso Salvador también. Es más, les dice que dejen caer un poco de esos manojos, que dejen de caer también de las gavillas y si no las reprendan. Y sabes que me llama mucho la atención esta forma de ayudar que Dios mandó en la nación de Israel, porque es una ayuda que hace que las personas también trabajen y se sientan importantes. No les dio Dios un mandamiento, recojan un porcentaje, van y se lo llevan ustedes a los pobres, no. Mire qué bonita forma de ayudar. Dejen caer y los que tengan fe en mí, los que confíen en estos mandamientos, que vengan, trabajen y se ganen alguna cosa. Qué preciosa forma de ayudar. Y diligentes también. Les hablaba hace poco del hermano Douglas, que tiene una fundación donde ayuda mucho. También contaba una historia que me llamó mucho la atención. Él decía que ellos en diciembre hacen lo siguiente: ellos recogen juguetes muy buenos para llevar a los niños de escasos recursos, pero ellos no van y les llevan el regalo al niño. ¿Saben qué hacen ellos? Ellos van y hablan con los papás de los niños y les dicen: tenemos este regalo, unos carros preciosos, unas muñecas hermosas, y les dicen a los papás: se los voy a vender en 5,000 pesos, en 3,000, en 5,000, y los papás se alegran y se ponen en acción y recogen chatarra y van y venden y compran su regalo, y el mismo papá es el que va a ir luego y le da el regalo al niño. ¿Te das cuenta de la diferencia? No es solamente ayudar a un niño, están ayudando a toda una familia completa. Y esta es la forma de ayudar que se utilizaba aquí en Israel. Y es precioso como él les dice a los trabajadores: no la avergüencen, dejen caer un poco y no la avergüencen. Y en cuarto y último lugar, hermanos míos, la iglesia, como Ruth, debe compartir sus bendiciones y llevar esperanza a los demás. ¿Qué hace Ruth inmediatamente? Dice el versículo 18: lo tomó, se fue a la ciudad, su suegra vio lo que había recogido, sacó también lo que le había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo a su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y aquí me imagino que ya también ella se le iluminaron un poco los ojitos. Él era uno de los que podía redimir. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Y queda como tarea para la casa leer el capítulo 3 y el capítulo 4. Pero hermanos, qué maravilla lo que ella hace. De las bendiciones que ella recibió, fue y compartió también con su suegra. Y nosotros, la iglesia, hermanos míos, según la epístola de los Efesios, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y muchas veces nosotros con esas bendiciones como que las queremos acaparar y guardarlas y dejarlas solamente para nosotros, cuando debemos ser un canal de bendición también para los demás. Anunciar el evangelio. Ella dijo: el nombre de quién, del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Nosotros debemos anunciar el nombre de quién, de Cristo, y todas las bendiciones que hemos recibido de él, su paz, su amor, el Espíritu Santo, la iglesia, su palabra, tantas bendiciones que tenemos, hermanos míos, y debemos compartirla con nuestros seres queridos, como decía nuestro hermano ahora que nos exhortaba, en el trabajo,
en el vecindario, en la panadería. Compartir las bendiciones que tenemos en Cristo. Habíamos dejado a 2 mujeres en el capítulo 1, 2 mujeres sin esperanza, 2 mujeres arrastrando sus pies, y ahora tienen un rayo de esperanza. Y es que, hermanos míos, siempre hay esperanza cuando se mira a Dios. Amén. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el libro de Ruth, libro precioso, muchas veces menospreciado por nosotros. Y en él también encontramos, Señor, figuras de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. De esta preciosa pareja también, a la postre iba a salir David y toda su descendencia, Señor, hasta llegar al Señor Jesucristo. Qué precioso es, Señor, saber que cuando nos disponemos, Señor, tú obras de una manera preciosa, Señor, y que quieres cumplir propósitos con cada uno de nosotros, así como lo hiciste con Ruth la Moabita. Muchas gracias, Señor, por ese cuadro precioso de Ruth y Boaz, y compararlo con la iglesia y nuestro precioso Señor Jesucristo, a quien adoramos y a quien esperamos, Señor. Esperamos ansiosos esas bodas con nuestro maravilloso Señor. Damos las gracias, Señor, por esa esperanza bendita que tenemos, los que creemos en ti, Padre. En nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermano. Amén.